Bueno, pues nada, vamos a empezar la charla de Gora Katsamol, encontrar subdominios like ABA. Bueno, lo primero, porque ya me ha introducido un poco Ariel, iba a haceros un poco de presentación. Mi nick es Six2Dev, mi nombre es Alexis Fernández, trabajo en una empresa española de Pentester y vivo en Madrid. Y bueno, eso, pues cuando me apetece y no quiero dormir, pues me dedico a buscar bugs en SingACK. Y bueno, tengo un sitio web que os lo he puesto ahí, six2dev.com, que tengo ahí una página pues de tips y como una wiki de pentesting, básicamente, que voy ahí volcando un montón de información. Y luego, así como proyectos que tengo que voy manteniendo, Recon for the Win, y que es una herramienta para hacer reconocimiento de dominios, y OneList for All, que es como, pues, es un repositorio en el que voy manteniendo listas para hacer fuzzing a web. Y bueno, pues nada, vamos a empezar ya con la charla. Vale, lo primero, vamos a hablar un poco del concepto de los subdominios, ¿vale? ¿Para qué nos sirve encontrar subdominios? Lo primero, cuando estamos ya sea en un pentesting, en un test de intrusión externo o en bug hunting. Lo primero, para ampliar superficie de ataque, ¿vale? Normalmente en los programas que nos dan un scope abierto, pues eso, podemos sacar muchos subdominios con el objetivo de ampliar la superficie de ataque. Luego, bueno, esto lógicamente es parte imprescindible de todo el proceso que hagamos de recon. Deberíamos incorporar la parte de sacar subdominios a todo nuestro recon y luego también saber que los subdominios normalmente son palabras descriptivas en relación a la funcionalidad o tecnología que se va a utilizar en ese subdominio, como por ejemplo, si hablamos de ayuda.hackerone.com, pues sabemos que ese sitio va a ser normalmente pues, el sitio de ayuda para los usuarios. Si encontramos dev. Lo que sea, pues normalmente va a ser el sitio para los desarrolladores, cosas así. Vale, encontrar subdominios también nos permite, en muchos casos, encontrar subdominios que se ha dejado la compañía olvidada. Esto muchas veces significa que nos vamos a encontrar subdominios obsoletos con software viejo y probablemente software vulnerable, ¿vale? Entonces, pues por ahí también vamos a poder tener muchos vectores de ataque. Y luego, encontrar subdominios, lógicamente, nos va a permitir llegar a sacar vulnerabilidades de tipo subdomain takeover, que normalmente son muy sonadas así en Twitter y en las redes en general, los subdomain takeovers, pero luego, a ver, no es tan fácil encontrarlas. Igual hace un tiempo sí, pero como ahora ya todo el mundo está automatizando, pues cada vez es más complicado. Dos conceptos más y ya empezamos un poco con todas las partes de enumeración de subdominios. Lo primero, hay que tener claro que un subdominio no es estrictamente un sitio web, ¿vale? Un subdominio puede ser simplemente un sitio que está sirviendo una base de datos o un sitio FTP, ¿vale? Porque sí que me he encontrado con gente hablando de estos temas que dan por hecho que los subdominios es igual a sitios web y no. Y luego, como regla, los subdominios, los únicos caracteres que pueden llevar son los guiones o los puntos para separar distintos niveles de subdominios, ¿vale? Entonces, ya con esto vamos a entrar a la primera técnica de enumeración de subdominios, que es la forma pasiva, ¿vale? Cuando enumeramos subdominios de forma pasiva, lo que hacemos es delegar en terceros la obtención de esos subdominios. Estos subdominios se dedican a recolectar toda esa información en base a registros DNS, a registros de certificados y, bueno, a un montón de sitios, ¿vale? Nosotros, para poder obtener la información de todas estas terceras partes, lo que hacemos es utilizar o bien los clientes oficiales que nos dan esas empresas, como podría ser Sodan, ¿vale? Pues tiene su cliente de Sodan y podemos utilizarlo vía terminal, o bien a través de scrappers, que lo que hacen es aglutinar las llamadas a todos estos servicios de tal forma que con una sola ejecución podamos consultar a todos ellos. Vale, todos estos servicios los hay tanto gratuitos como de pago. Normalmente la mayoría tienen una versión free y una versión de pago. La versión free, pues eso, tiene una serie de limitación de los datos que les vamos a consultar por mes, ¿vale? El modelo es que te dan una serie de tokens, en plan, pues 1000 tokens al mes y por cada query que hagas de 100 resultados vas a gastar 5 tokens, por ejemplo. Entonces, pues eso suele ser la versión free. Y bueno, pues hay más de 60 servicios que podemos utilizar relacionados con todo esto, ¿vale? Vale.
herramientas que podemos utilizar para hacer este tipo de enumeración de subdominios. La más conocida y la más extendida yo creo que es AMAS. AMAS, aparte de la parte pasiva, hace también fuerza bruta y hace muchísimas más cosas, pero para lo que nos vamos a centrar ahora, que es para la técnica pasiva, AMAS es la que más servicios permite utilizar, ¿vale? Tiene integrados hasta 60. Y luego, pues bueno, ahí van un poco las más conocidas desde mi punto de vista, por lo menos. Luego va SubFinder, que tiene unos 40 servicios integrados. FindDomain, la versión gratuita, porque FindDomain tiene una versión de pago, tiene 15, Asset Finder. Y bueno, luego ahí ya, pues cada vez lógicamente menos. Solo una cosa interesante, que Gau Plus, que es un fork con unas pocas más de funcionalidades, o Wayback URLs, realmente no nos dan subdominios, lo que nos dan son URLs consultadas a otros servicios, pues Wayback URLs lo coge de Wayback Machine y Gau Plus o Gau también obtiene de Wayback URLs, pero además consulta, por ejemplo, a VirusTotal. Nos devuelve URLs y nosotros de ahí ya filtramos subdominios, ¿vale? Y luego la herramienta Acrobat, que está en el proyecto Sonar Search, que directamente tira de la base de datos de Rapid7, la de FDNS. Vale, eso sería como las herramientas, desde mi punto de vista, principales o imprescindibles a la hora de sacar subdominios de forma pasiva. Las fuentes principales, las más generales, pues eso, están ahí Fensys, SpiceE, SecurityTrace o Passive Total, digamos que son los que tienen más cantidad de información que nos puede servir para esto, aunque estos servicios tengan más funcionalidades, pero centrándonos para lo que nos interesa, digamos que estos 4 son los más interesantes. En el caso de que algún día os planteéis pagar alguno, pues bueno. Y luego ya más específicos, pues si tenemos cuenta de GitHub, podemos crear tokens que se pueden utilizar para hacer consultas, luego Wayback Machine, que ya lo he dicho. Facebook, si nos hacemos un perfil de desarrollador, también podemos sacar una API key y a partir de ahí podemos sacar datos de Facebook. Y bueno, luego Cloudflare y VirusTotal. Vale. Aquí os he puesto simplemente unos ejemplos para que si alguien no ha utilizado nunca este tipo de herramientas, pues que veáis un poco cómo se lanzan, ¿vale? Las sintaxis son todas muy similares. Aquí lo he utilizado contra HackerOne, eso es una enumeración pasiva, entonces, bueno, pues ahí va saliendo. No tiene mucho, simplemente porque veréis que son todos muy similares. Y luego esto es un pantallazo del fichero de configuración de AMAS. Esto lo he sacado para que veáis que en el fichero de configuración, tanto de AMAS como de SubFinder, como de FindDomain, hay que ir metiendo nuestra API key o nuestras credenciales o lo que tengamos de cada uno de los servicios para que esa herramienta pueda hacer el scrapping de cada uno de los servicios, ¿vale? Entonces, pues eso, AMAS por sí sola o cualquiera de estas por sí sola, sin darte de alta en ningún servicio, nos va a dar información, pero si configuramos las credenciales, los servicios y todo esto, vamos a obtener muchísima más información, que es lo que nos interesa, ¿vale? Vale, pros y contras de la enumeración pasiva. Vale, que tenemos gran cantidad de resultados de una forma muy rápida, porque AMAS o SubFinder van muy rápido. AMAS va más lento generalmente, SubFinder yo creo que es la más rápida y podemos, yo que sé, tener, depende del target al que le tiremos. Si estamos contra Tesla, por ejemplo, por decir alguno muy grande, vamos a tener miles de subdominios en cuestión de segundos. Y sobre todo, para mí la parte más importante de la enumeración pasiva es que toda la información que recolectemos nos va a ser útil para el resto de fases de enumeración de subdominios. Es como que, digamos, vamos a tener ahí pues, una primera imagen de todo lo que tenemos. Las contras de la enumeración pasiva, si solo utilizamos esta, es que en muchos casos la información está obsoleta. No tenéis más que tirar un SubFinder o una más a la herramienta, a la web boonweb.com y os van a devolver como 4.000 resultados. Y, bueno, pues lógicamente no tiene sentido. Boonweb ahora mismo tiene 4 o 5 dominios activos. Entonces, es que en muchos casos la información la van añadiendo en lugar de irla actualizando y quitando los que ya no existen. Entonces, la información que nos dan, pues bueno, no es la mejor del universo. Luego, que para tener buena información nos tenemos que estar dando de alta en cada uno de estos servicios, que no es una contra muy grande, pero si quieres darte de alta en los 60 servicios de AMAS, pues igual te puedes tirar mediodía, fácilmente un día entero, creándote cuentas. Luego hay que configurar todas esas herramientas. Si estamos utilizando, por ejemplo, Fensys y SecurityTrace, van a darnos muchísimos resultados similares, por no decir el 90%.
Luego, al final estamos dependiendo de servicios de terceros, con lo cual todo esto ya está comercializado. Son servicios de pago, no vas a poder tener toda la información que te gustaría de forma gratis, o sea, de forma gratuita. Y eso, pues el último punto que he supuesto, al final implica una serie de gastos de tokens o de peticiones que si estás utilizando esto activamente, te van a llegar correos de Censis diciendo que te has cargado el 90% de la cuota en un día. A mí me pasa. Entonces, bueno, pues todo esto es interesante, pero solo nos va a servir como de base para ahora continuar, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con el siguiente método, que es la enumeración de subdominios a través de la transparencia de certificados. Esto sigue siendo una técnica pasiva, pero me parece que merecía la pena contarlo un pelín más en detalle porque a mí es una técnica que me resulta curiosa. La transparencia de certificados, o CT por las siglas en inglés, es un servicio que se creó para que las entidades certificadoras que piden los certificados para los sitios web con SSL puedan confirmar o puedan verificar que esos certificados son válidos de cara a detectar posibles fraudes, ¿vale? Entonces, nosotros, en lugar de mirar a ver si el certificado de la página X es válido, es correcto o no es fraudulento, lo que vamos a hacer es recuperar información de todos los certificados que pertenezcan a X dominio. Entonces, también vamos a tener información muy rápida y en muchos casos más fiable o más actualizada que si utilizamos los servicios de terceros como Amass o Subfinder o todo esto. Os he dejado aquí los dos sitios web que se puede consultar la transparencia de certificados, pues eso, vía web. Os he dejado ahí 3 herramientas. Yo normalmente utilizo esta, la de CTFR, porque es la que me saca una salida más limpia, entonces lo puedo utilizar luego para seguir trabajando. Y bueno, luego, como pros contras respecto al anterior, esto es gratis y está más actualizado, porque en el momento en que se genera un certificado nuevo, las entidades certificadoras están obligadas a informar de ese certificado. Entonces, vamos a tener información de todos los subdominios que se van creando, pues eso, de una forma bastante rápida y actualizada. Lo que pasa es que solo vamos a tener información de los sitios web que tengan certificados. Si hay subdominios que no están sirviendo sitios web con SSL, pues esta técnica no nos va a devolver información. Con esto ya dejaríamos un poco la parte de numeración pasiva y ahora nos vamos a la parte de numeración activa, que es la que a mí más me gusta, que sería pues eso, la de fuerza bruta. ¿Cuál es el concepto de enumerar subdominios por medio de fuerza bruta? Pues es coger un diccionario y hacer multitud de peticiones DNS concatenando cada palabra del diccionario con el dominio que queremos atacar. Esta slide es un poco como resumen de todo lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Entonces, estas 2 herramientas son las más conocidas. Luego voy a contar por qué prefiero Pure DNS respecto a Shuffle DNS, pero bueno, igualmente son las 2 herramientas que más se usan. Os dejo un par de diccionarios. El de AssetNode, este me parece que tiene, si no me equivoco, no sé si son 6 millones o 11 millones de líneas. Y este de Seclist mezcla, bueno, ha combinado los diccionarios que tenían varias herramientas. Entonces, es más pequeñito, me parece que tiene 100.000 líneas, pero son resultados, o sea, es un diccionario que está bastante bien hecho. Los resultados que saquemos de la fuerza bruta, que no hayamos sacado anteriormente con la pasiva o con la transparencia de certificados, tienen la ventaja de que son resultados muy valiosos porque no están indexados. Digamos que solo los tenemos la gente que estemos haciendo fuerza bruta, ¿vale? Entonces ya estamos yendo un pasito por delante de la gente que solo tira Subfinder y lo que saque es lo que hay. No, hay mucha cosa todavía que sacar. El problema de la fuerza bruta, que si lo estamos lanzando desde casa, esto nos puede limitar mucho. Nuestro propio ISP o nuestro propio router nos puede hacer de cuello de botella. De hecho, nuestro router se puede colapsar porque a mucha gente le pasa, ¿vale? Entonces, la fuerza bruta yo recomiendo siempre lanzarlo desde un VPS, que va a ser como mejor nos va a funcionar. Y además nos evitamos baneos, porque
los servidores de resolución DNS, en muchos casos, si reciben demasiadas peticiones desde una misma IP, te banean y te empiezan a dar falsos positivos y falsos negativos, con lo cual las pruebas ya quedan invalidadas y no sirve para nada seguir haciendo la fuerza bruta. Vale, esto como visión general de la fuerza bruta. Ahora vamos a explicar un poquito más en detalle, ¿vale? ¿Cómo funciona la resolución de dominios por DNS? Lo que hacemos es, esto es un poco a modo de introducción por si alguien no sabe cómo funciona el protocolo, ¿vale? Os he dejado aquí un pantallazo que lo explica muy bien, la cantidad de peticiones que hace y tal, pero básicamente es, tú preguntas a un servidor DNS por un sitio, ese servidor DNS consulta el sitio si existe, la petición vuelve al servidor DNS y el servidor DNS te responde a ti. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros no estamos lanzando peticiones directamente a nuestro target, ¿vale? O a nuestro objetivo. Le estamos pidiendo siempre a otro servidor que actúe entre medias para hacer todas las peticiones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los servidores DNS típicos que todos conocemos, que nos pueden gustar más o menos, tienen limitaciones, ¿vale? Google lo tiene documentado, tiene un límite máximo de 1.500 peticiones por segundo. Si le lanzamos más, volvemos a lo de antes. Falsos positivos y falsos negativos. Cloudflare, según la documentación, según ellos, tienen un rate limit dinámico, que no sabemos lo que significa, pero a base de hacer pruebas, yo he llegado a la conclusión que anda en torno a 300 peticiones por segundo. Si te pasas de eso, te van a empezar o bien a bloquear o bien a dar resultados erróneos. Bueno, luego Cloud9 directamente se le ha preguntado y yo mismo le he preguntado, les he mandado un correo informándome sobre esto y bueno, después de pasar por 700 departamentos, llegaron a la conclusión en que no permitían hacer fuerza bruta de DNS, que si detectaban que había muchas peticiones desde una misma IP, te iban a bloquear. OpenDNS tampoco permite fuerza bruta, Comodo no da ningún tipo de información sobre esto ni responde a nada. Y Alternate DNS, igual, es como Cloudflare. Ellos dicen que es dinámico, pero haciendo distintas pruebas, en el momento en que lanzas más de 100 peticiones por segundo, empiezan a fastidiarse los resultados o te bloquean directamente. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si queremos resolver una lista de 6 millones de subdominios? Porque si contamos con que Google tiene 1.500 peticiones por segundo, la verdad es que no he hecho la cuenta, pero seguro que son días o semanas, no lo sé. Pero mucho tiempo y no va a compensar. Vale. Para esto vamos a introducir el concepto de resolvers, que no es más que pues eso, los servidores que van a resolver peticiones DNS. A ver, lo que vamos a hacer va a ser utilizar una herramienta que se llama DNS Validator, que lo que hace esta herramienta es que nosotros le pasamos una lista de DNS públicos y nos va a decir si esos DNS nos dan respuesta a nuestra IP. O sea, ¿sabes? Tenemos una lista de DNS y a esta herramienta empieza a hacer peticiones, pues, por ejemplo, resuélveme Google. Y todos los que respondan, pues damos por hecho que son servidores DNS válidos para nuestra IP, para nuestra región. ¿Esto por qué es? Porque existe una serie de servidores DNS públicos, de compañías o de gobiernos o de infraestructura públicos. Aquí, por ejemplo, sale una de las listas. Hay un par de ellas más. Si queréis, luego las puedo pasar por el chat o me preguntáis o lo que sea. El caso es que, ¿qué pasa si dentro de esta lista de DNS públicos existen DNS que están alojados en China? Pues el problema de esto es que a lo mejor si le intentamos hacer peticiones a DNS que estén en China, a nosotros no nos respondan. Entonces eso lo que nos va a ocasionar son falsos negativos en nuestras pruebas. O, por ejemplo, si estamos en Rusia, pues puede que haya muchos servidores que directamente tengan bloqueadas todas las peticiones que lleguen de Estados Unidos. Entonces, con DNS Validator lo que vamos a conseguir es generar una lista de servidores DNS personalizadas para nuestra IP, nuestra localización y en este momento exacto, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es sacar la lista de resolutores o de servidores DNS que nos funcionan a nosotros, ¿vale? Esto es un pantallazo del DNS Validator. Normalmente está devolviendo como de media una lista a lo mejor de 800, por lo menos aquí en España, a mí me está devolviendo una lista de 800 servidores DNS. Y lo que hacemos es lanzar la resolución DNS contra todos estos. En lugar de lanzar una petición solo a Google y que nos responda y esperar y así,
lo que hacemos es que si tenemos 800 servidores DNS, podemos lanzar 20 peticiones a cada uno. Entonces, en ese momento, nuestros resultados se van a ampliar muchísimo más. Esta velocidad que pongo aquí de 3000 queries por segundo es la velocidad que yo estoy alcanzando en casa desde mi router casero, sin bloquearlo y sin petarlo y sin que haya problemas con mi ISP. Desde un VPS yo he llegado a ver 12.000 queries por segundo, ¿vale? O sea, es un método bastante fiable. ¿Qué pasa? Que esos servidores DNS públicos que existen, hay veces que no son tan buenos o tan fiables como puede ser el de Google o el de Cloudflare. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hacer las peticiones contra nuestra lista de servidores DNS públicos y con los resultados que tengamos vamos a confirmarlos contra la lista de DNS de compañías grandes como Google. Si de una lista de 100.000 subdominios estos DNS públicos me han devuelto 5.000 válidos, vale, pues solo esos 5.000 los voy a confirmar con Google. Y en ese caso voy a tener una lista de subdominios que es bastante fiable y bueno, está confirmado contra Google, con lo cual o sea, es una lista bastante consistente. El problema de esto, que os lo comentaba antes, si no hacemos este doble check, los servidores DNS y confiamos solo en los servidores de DNS públicos, vamos a tener muchos falsos positivos, porque no sabemos qué condiciones tienen esa lista de 800 servidores de DNS público. No sabemos si en el momento en que le lancemos 50 peticiones, nos van a decir, voy a empezar a devolver a todo positivo a este tipo porque creo que me está atacando. Entonces, por eso el doble check es muy importante. Y esto es lo que no hace Shuffle DNS respecto a Pure DNS. Hace poco introdujeron la posibilidad de chequearlo contra servidores, digamos, confiables, como pueden ser el de Google o el de Cloudflare. Lo que pasa, el problema es que están utilizando Cloudflare y lo están metiendo hardcodeado. Entonces, Cloudflare, como vimos antes, tiene un límite de 300, ¿vale? Y es mejor directamente tirar a Google en vez de utilizar Cloudflare. Es que el problema de Cloudflare es que en el problema en que te pases, te empieza a dar falsos positivos y falsos negativos, y es que todo el trabajo que has hecho no sirve para nada. Vale. Creo que esto es un poco intensito de entender así de primera, pero bueno, si hay dudas o lo que sea, pues me preguntáis. Aquí os he puesto un pantallazo de cómo funciona PureDNS, ¿vale? Aquí le estoy diciendo que me haga fuerza bruta contra una lista de subdominios que tengo yo. Creo que es la que os he comentado antes, que tenía 100.000 líneas contra el dominio que yo quiera. Y le paso la lista de resolvers que me he generado previamente con DNS Validator, ¿vale? Entonces, lo que hace es resolver los dominios contra los resolutores públicos. Son 100.000 líneas y me está sacando 1.000 queries por segundo. Vale, luego elimina las wildcards y luego vuelve a hacer otra pasada, hace el doble check contra los resolutores de confianza que pueden ser Google o Cloudflare. Está yendo a un límite de 284 queries por segundo, con lo cual Google nunca nos va a banear y tenemos ya finalmente una lista de 7 dominios válidos a través de fuerza bruta. Vale. Dicho esto, vamos a pasar con una parte de la fuerza bruta, que son las permutaciones y las alteraciones, que es una técnica que sirve para generar mejores listas. O sea, podemos tener una lista de subdominios, un diccionario de subdominios que pueda ser interesante o que sea muy grande y tal, pero las permutaciones y las alteraciones, digamos que es una forma de trabajar ya sobre la información que tenemos. Por eso viene muy bien la información de la técnica pasiva, porque ahí vamos a sacar un montón de información y ahora vamos a trabajar con ella. Ahora es cuando nos interesa toda esa información. Vale, como os he puesto ahí, pues eso. Las permutaciones y las alteraciones sirven para generar diccionarios basándonos en los subdominios que ya tenemos. Y le tenemos que pasar una lista de subdominios. Os voy explicando yo y ahora ya me centro un poco en toda la info que os he puesto en las slides. ¿Qué queremos de las permutaciones? Queremos que si tenemos un subdominio que sea, como he puesto por aquí, ventas 2021, quiero que una lista de permutaciones me devuelva ventas 2022, ventas 2019, ventas 2050. Quiero que itere sobre esos números hacia arriba y hacia abajo. Quiero que además
en vez de ventas 2021, me saque, pues, por ejemplo, API.ventas 2021, que también itere sobre niveles de profundidad de sus dominios. Además, quiero que utilice tanto los puntos para bajar de nivel o subir de nivel, según se vea, y además le meta guiones, porque es el único carácter especial que permiten los dominios. Y luego, además, lo que quiero, que esto es este punto me resulta muy interesante porque solo esta herramienta lo hace, quiero que de los subdominios que tengas antes, cojas las palabras y empieces a trabajar con ellas, de tal forma que consigamos que si estamos trabajando con un target que es sueco, por ejemplo, que yo no tengo ni idea de sueco o polaco o del idioma que sea, empiece a trabajar sobre las palabras que ya he recuperado de la enumeración pasiva, entonces me da igual, no, a ver, me da igual, no es tan importante desconocer ese idioma porque voy a estar trabajando ya sobre esas palabras. Y si, por ejemplo, tenemos en sueco desarrollo API target.com, quiero que me cojas desarrollo y API en sueco y empieces a trabajar con ellas con otros subdominios, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, vamos a empezar a sacar subdominios, o sea, vamos a empezar a sacar diccionarios de subdominios muy específicos para el target con el que estamos trabajando, lo cual es información bastante interesante. Pros y contras de esto, pues al final es igual que la fuerza bruta, con un añadido en las contras. Los resultados que saquemos de aquí van a ser muy valiosos. Los resultados que encontremos aquí que no estén en la numeración pasiva. Lógicamente, todo lo que saquemos de aquí es ya un poco rebuscado de encontrar para la mayoría de la gente. Y luego también el contraañadido respecto a la fuerza bruta sin más es el espacio en disco. Generar estos diccionarios ocupa mucho. Yo he generado diccionarios de 50 gigas y a lo mejor se tira resolviendo, pues yo qué sé, 15 horas. Bueno, pero es que la información que saquemos es muy útil. Os he puesto aquí la herramienta top para mí, que además la hizo un amigo y estuvimos hablando de qué sería lo ideal y lo sacó tal cual. O sea, esta herramienta me parece que es lo mejor que hay para esta técnica. Y bueno, aquí dos ejemplos muy sencillitos. Ahora os voy a enseñar pantallazos de la herramienta Gotator, pero bueno, si tengo el subdominio de la enumeración pasiva ventas 2021, pues quiero que me empiece a sacar este tipo de información, que me concatenes palabras por delante con un guión, que aparte de concatenar, iteres sobre los números, que iteres tanto por atrás como por delante. Y luego, además, si tengo ventas 2021 y tengo marketing, quiero que los mezcles también. Quiero que pilles marketing, pilles ventas y lo cambies, iteres sobre los números, mezcles, pongas palabras delante, palabras detrás, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de info que buscamos a la hora de hacer esta técnica. Vale, aquí os he puesto, creo que se ve más o menos bien, pero bueno, lo explico. He metido estos tres subdominios, lógicamente estos tres subdominios, bueno, no me la voy a jugar, pero yo creo que no existen. Igual marketing sí, pero bueno. Ventas 2021, HackerOne, marketing, compras. Esto de subdominios. Y luego aquí una lista de 4 permutaciones simplemente. Yo la lista de permutaciones que uso tiene como 1000 y pico, está pública. La verdad es que os la podría haber puesto aquí. Ahora después os la pongo por el chat. Entonces, con esta lista de subdominios, que solo son 3, y esta lista de 4 permutaciones, Gotator lo lanzamos y nos saca una lista de 318 palabras, ¿vale? A mí me parece que es complicado adivinar cuánto podía sacar, pero la verdad es que me parece un poco pasada. Este pantallazo es del principio de lo que empieza Scopus, ¿vale? Entonces, bueno, lógicamente esto te saca el dominio principal. Bueno, aquí es cuando ya empezamos a trabajar un poco, ¿vale? Empieza a meter dev punto y dev guión. Esto es lo que hablábamos de iterar sobre los niveles de los subdominios con las palabras que tengo. Empieza a mezclar, pues eso, con punto, con guión, seguido. Empieza a iterar sobre los números también. Esto ya os digo, es la salida que me genera este comando. Un poquito más avanzado, vemos que empieza a mezclar marketing y ventas, pero además cambia los números. Empieza a mezclarlo eso por delante y por detrás, con puntos, con guiones, y por aquí ya vemos que al final, lógicamente es un proceso, pues al principio hace de las partes más sencillas y al final va sacando ya los subdominios más complicados. Esto, recordad que solo es un diccionario, luego hay que resolverlo con QRDNS, para mi gusto. Bueno, pues eso, al final ya empieza a mezclar, pues eso, dev o API con palabras que ya le hemos pasado, empieza ya aquí a mezclar todo de una forma muy loca, pero muy útil.
Bueno, y pues esto ya sería la parte de las permutaciones. Esto, como os he dicho, una vez tenemos este diccionario, lo guardamos en un TXT y luego simplemente habría que hacerlo pues igual que aquí. Con PureDNS le dices que vas a utilizar la lista que acabas de generar de permutaciones, le dices la lista de resolutores que te has generado previamente con DNS Validator y para adelante. Vale, siguiente técnica. Sacar dominios de los registros DNS. Parece una tontería, pero si estuviera todo bien hecho, si el mundo fuese ideal, los servidores y los registros DNS se utilizarían para lo que se tienen que utilizar. Pero yo me he encontrado muchas veces que, por ejemplo, un registro MX, que es el que se utiliza para los servidores de correo, está apuntando a un dominio que resulta que además está sirviendo una web y está sirviendo una base de datos MySQL. Entonces, no perdemos nada por sacar este tipo de información y a lo mejor pues podemos encontrar un subdominio que no hemos sacado de otras formas. Entonces, bueno, pues yo utilizo para esto la herramienta de NSX, que es simplemente decirle cuántos retries, decirle qué tipo de registros quieres sacar y ya está, y para adelante. Y ahí nos sale la info. Os he dejado aquí, pues bueno, como referencia cuáles son cada uno de los registros DNS. Vale. La siguiente técnica sería hacer crawling sobre los sitios web de los subdominios que hemos sacado. Lo que hacemos con esta técnica es, pues, le lanzamos un crawler, un spider, y analizamos las respuestas que nos está devolviendo en busca de más subdominios, porque muchas veces no están referenciados en ningún otro lado y resulta que en un JavaScript está llamando a un subdominio de la API de desarrollo de no sé dónde y no lo hemos encontrado de ninguna otra forma nada más que así. Entonces, lo primero, como hemos dicho al principio, de todos los subdominios que tengamos, lo primero es ver cuáles están sirviendo sitios web, porque no todos los subdominios son web. Entonces, para eso utilizo la herramienta HTTPX, que es de lo más sencillo. Para crawler, yo utilizo GoSpider, también está HackCrawler, que además sacó una versión 2 hace poco, pero a mí personalmente me gusta más GoSpider y devuelve muchos más resultados, ¿vale? Entonces, GoSpider, como os decía, aquí os he puesto un ejemplo de cómo se ejecuta, va sacando todas las URLs que va encontrando, todas las referencias, y luego, sobre esto, habría que filtrar y quedarnos solamente con los subdominios. Entonces, para eso utilizamos la herramienta unfurl, que simplemente es, le dices, aquí os he puesto el ejemplo, le dices qué es lo que quiere de una lista de URLs y te lo devuelve. Aquí os he puesto el ejemplo para grepear un poco, porque GoSpider nos devuelve la información así, ¿vale? Entonces, pues hay que quitarle toda esta primera parte para que no se nos fastidie y se nos quede solo el HTTP o HTTPS, ¿vale? Entonces, pues limpiando las URLs, ya le decimos solamente que nos saque los dominios. Y aquí está. De hecho, justo Web me gusta como ejemplo porque hubo una época en que testphp.bootweb.com, que supongo que la conoceréis todos, no estaba indexada todavía en los buscadores pasivos. Y si querías, lógicamente, si te vas a Google Web, está ahí el link. Pero es que solo estaba ahí. Entonces, yo trabajando con la herramienta de reconocimiento de sacar subdominios, yo decía, ¿cómo puede ser que testphp.googleweb.com no me lo saquen en Subfinder o lo que sea? Y resulta eso, que es que no estaba indexado y solamente se podía sacar si analizabas googleweb.com y lo extraías de ahí. Lógicamente, hablando de un reconocimiento headless, digamos, sin estar tú ahí mirando. Bueno, pues esto sería la parte de crawling para sacar aún más subdominios. Vale, luego otra técnica interesante, Google Analytics. Para los que no lo conozcan, Google Analytics es un servicio de Google que tú utilizas para medir pues las visitas en tus sitios web. Te da información como cuántas visitas tienes por horas, de qué país, cuánto tiempo, desde qué dispositivos, pues todo ese tipo de información que es útil para un administrador de un sitio web, lo vamos a utilizar para extraer y relacionar más dominios y más subdominios. Eso, cuando tú te das de alta en Google Analytics, se te crea un ID de Google Analytics por usuario. ¿Qué pasa? Que si tú eres el dueño de HackerOne,
no sé quién es el dueño o administrador de dominios de HackerOne, pero si tú eres ese señor o esa señora, vas a tener tu ID de Analytics y cada dominio o subdominio que registres va a tener que llevar ese ID de Analytics. Te puedes crear otra cuenta, pero normalmente lo habitual es que quieras tener toda la información en un solo panel, en el mismo dashboard, tener ahí todos tus sitios web, todos tus subdominios y tal. Entonces, lo que se hace es utilizar el mismo ID de Analytics para todos tus sitios. Y con esta técnica se sacan también cosas curiosas, porque además te da dominios, ya no solo subdominios. Cuando estás trabajando con un target, como por ejemplo Tesla o cualquier otro que tiene el scope abierto a todo lo que sea suyo, no sé si IBM o alguno de estos también lo tiene, pues eso, de repente ves que IBM pues, controla las analytics de otros dominios que ni siquiera te habías planteado y normalmente resulta que es porque son dueños de ello. Bueno, continuamos. Ese ID de Analytics se tiene que insertar en el JavaScript que carga esa página y hay un par de servicios que nos dan esa información, que nos dan esa relación que existe. Uno es BuildWith y otro es HackerTarget. Y luego hay una herramienta que es del mismo amigo de antes que os comentaba, Josué87, que lo que hace es básicamente por terminal consultar estos dos. Bueno, de hecho, saca el ID de Analytics de la página que sea y consultan estos dos para darnos los resultados. Este fragmento de código que os he puesto aquí es de la documentación de Google y es el cómo se tiene que incluir el ID de Analytics en tu página web, ¿vale? Bien, pues aquí os he puesto unos ejemplos de cómo funciona cada una de ellas. En BuildWith, si tú consultas hackerone.com, te dice que el ID de Analytics que está utilizando HackerOne es este y te va diciendo aquí pues lo que tiene. Pues, HackerOne, Support HackerOne, hacker101.com, docshackerone.com, pues lo que conocemos y lo que esperamos, pero bueno, vemos aquí esta relación y a lo mejor pues hay algún dominio que no nos esperábamos que estuviera ahí dentro. Lo mismo desde HackerTarget, directamente es a la API, le calzas aquí el ID de Analytics que sea y te devuelve los resultados. Y luego está la herramienta que os he comentado, que le dices directamente la web que quieres consultar y se pone aquí a hacer su trabajo, saca el ID de Analytics que sea, consulta BuildWith y HackerTarget y te devuelve los mismos resultados, ¿vale? Os pongo siempre la herramienta por terminar porque yo tengo todo automatizado y bueno, pues ya que las conozco, pues la cuento que me parece que son bastante útiles. Vale, y ya por último, pues vamos a hablar de, digamos, la forma manual o sencilla, que sería a partir de Word, nosotros estamos trabajando, estamos analizando el target que sea, empezamos ahí a trabajar con ello. Vale, pues simplemente en el momento en que hemos navegado por el sitio y queremos extraer una lista de subdominios, pues para automatizar el ataque que sea, por el motivo que sea. Nada más que en la pestaña de target de Worksheet, seleccionar todos los targets, botón derecho, copiar las URLs y las guardamos en un fichero de texto, ¿vale? Como puede ser este, que es lo que he hecho. Y luego, con la herramienta que os he comentado antes, se la pasamos y nos devolvería los dominios. Y luego también, aparte, existe una extensión que haciendo esto la descubrí y dije, pues mira, está bastante interesante. Es lo mismo, seleccionamos todos, subdominio extractor, copiar subdominios y ya lo tenemos listo, todo limpito. Y bueno, pues estos son un poco todas las técnicas que yo aplico en mi día a día cuando tengo que hacer un pentest externo o cuando empiezo a analizar un target a la hora de hacer hunting. Y simplemente os quería sacar aquí un pantallazo del Reconfort de Wii, que es la herramienta que tengo, uso, mantengo y me quita 1000 horas de sueño y de vida. Este es el help, aquí salen todos los modos, tiene un montón de posibilidades y eso. Tampoco me voy a echar muchas flores, pero a mí me gusta y funciona bien. Y este es el pantallazo de cuando se pone a sacar su dominio, ¿vale? Entonces, la enumeración pasiva, transparencia de certificados. Aquí lo que hace es, después de sacar el pasivo de transparencia de certificados, consulta con Pure DNS cuáles de ellos están activos. Entonces, de aquí ha sacado 81 únicos de transparencia de certificados, o sacado 33 que aquí no estaban, y de todo esto, finalmente hay 36 válidos, 36 activos que responden a peticiones DNS. Bueno, pues eso, luego la fuerza bruta, permutaciones. Mirad, aquí
la fuerza bruta, lancé un ataque normal con la lista de 100.000 subdominios y me tardó 42 segundos, ¿vale? Obviamente habiendo generado la lista de resolutores públicos, todo esto que os he contado antes. Y luego, la lista de permutaciones, que lo que hago es sacar la lista de subdominios, iterar con la lista de permutaciones, ahora sale una lista de X, de muchos resultados, varios gigas, pues me ha tardado 15 minutos, ¿vale? Entonces, seguramente ahí habría millones de resultados. Y bueno, luego por aquí sigue, luego lo que hago es, cuando tengo una lista de subdominios ya bastante filtrado, empiezo a hacer sobre ello de forma recursiva. Si tengo dev.hackerone.com, tomo dev.hackerone.com y empiezo a trabajar solo sobre ese, como si fuese un único dominio. Y a partir de ahí empiezo a trabajar de nuevo. Entonces, pues por aquí empiezo a hacer búsqueda recursiva. Y bueno, os he puesto aquí unas referencias de todas las herramientas que he mencionado, por si le queréis echar un ojo. Y ya está, ya hemos terminado la charla. Muchas gracias y espero que no os haya aburrido mucho.